Muy buenos días de sexto básico. Hoy día les toca a ustedes este video donde vamos a explicar en qué consisten las actividades que tienen que desarrollar en el libro de matemáticas. Bien, en Classroom ustedes pueden encontrar la actividad, ¿cierto?, que fue subida el día de ayer, donde yo les explico a ustedes y les dejo señalado las páginas donde ustedes van a trabajar. Dice que van a trabajar en el libro, ¿verdad?, de la página 24 a la página 32. Bien, y el tema y los grandes temas que van a trabajar aquí son los números con primos y los números compuestos. Bien, y así también tienen que trabajar paralelamente en su cuadernillo de actividades para ir reforzando todo lo que ustedes puedan ir aprendiendo durante, ¿cierto?, este proceso de estudio de esta semana. Yo les aconsejo que ustedes puedan trabajar unos 20 a 30 minutos diarios en matemática, porque recuerden que esta asignatura requiere de mucha práctica. Bien, no nos sirve leer solamente, sino que necesitamos también el poder reforzar la materia. Entonces, chiquillos, vamos a recordar un poco lo que vimos antes de salir de este receso escolar. Bien, ¿qué fue lo que ustedes aprendieron? Y fue lo que ustedes tenían que enviarme. No todos lo han enviado y yo sigo esperando aún. Bien, los grandes conceptos que nosotros estuvimos viendo antes de vacaciones de otoño, no de invierno, ¿verdad? Fue los conceptos de múltiplo, de factor y de divisor. Bien, cuando yo hablo de múltiplo, bien, hablo de el resultado que tengo de multiplicar, ¿cierto?, un número por otro. No es más que eso. Por ejemplo, si yo les pedí a ustedes los múltiplos de 2, lo único que ustedes tenían que hacer era multiplicar el 2 por cualquier número natural. ¿Bien? Y comúnmente lo hacíamos del 1 al 10. Entonces yo decía 2 por 1, 2, ¿verdad? 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, y así sucesivamente. Entonces, cuando yo hablo de múltiplo, es el resultado, ¿verdad? No es otra cosa más que el resultado de la multiplicación del número que le estoy dando yo, número por cualquier número natural. Bien, a eso me refiero yo con múltiplos. Bien, entonces, si yo les pedí a ustedes los múltiplos del 50, ustedes tenían que simplemente multiplicar ese número, ¿verdad?, por el 5, por el 10, por el 15, o lo hacíamos en forma ascendente desde el 1 hasta el 10. Bien. Otra cosa que ustedes tenían que aprender, ¿cierto?, fueron los factores. Y los factores no es otra cosa que son dos números que al multiplicarse formaban, ¿cierto?, el número que yo les estoy dando. Por ejemplo, si yo les doy el número 45, yo en mi mente tenía que pensar dos números que al multiplicarse, ¿verdad?, me tenían que dar 45. Entonces yo decía, de las tablas, me tengo que saber las tablas de multiplicar. Entonces decía, ya, 9 por 5, ¿verdad? 9 por 5 me da 45. Pero también podría darse que yo dijera 45 por 1, ¿verdad? O también podría decir 3 por 15. Entonces los factores son números, ¿cierto? Son números que se multiplican para conseguir dicho el número que yo les doy. El número dado. Bien, esos son los factores, que es un término que ustedes deben manejar porque los vamos a seguir ocupando ahora. Ya es importante. Los factores. Y otro término ultra súper importante es lo que es un divisor, que también los vamos a ocupar ahora. ¿Qué es lo que es un divisor? Entonces, un divisor es un número que cabe de tal manera exacta en un número, ¿cierto?, que lo divide de manera exacta, que no me sobra nada, ¿bien?
no me sobra absolutamente nada, que yo al repartir, por ejemplo, tengo 24 dulces, y si yo estos 24 dulces los quiero repartir, debe ser en partes iguales y equitativas. Bien, deben ser equitativas. Por lo tanto, si yo tengo el número 24 y les pido a ustedes los divisores, tengo que buscar números que dividan de manera exacta el 24. Bien, y para eso hay algunos criterios de divisibilidad que nosotros no los vimos y los voy a grabar en otro video para que ustedes los puedan ver. Pero por ejemplo el 24 es un número par, ¿cierto? Por lo tanto va a ser divisible por 2. Recuerden que los números pares los puedo dividir por 2. Entonces lo puedo dividir por 2 y sé que es el 12. Por lo tanto, divisor de 24 iba a ser el 2 y va a ser el 12. También al 24, si yo me pienso en las tablas, lo divide el número 4, ¿verdad? 4 en 24 me da 6. También puedo pensar que el 24 lo divide el 3. 3 en 24 me da 8, ¿verdad? Alguien me podría decir, profesora, ¿lo puedo dividir por 5? Veamos, 24 dividido en 5. En 5 en 24 cabe 4 veces, me sobran 4, ¿verdad? El resto es 4. Por lo tanto, el 4 no es un divisor, ¿cierto? No es un divisor porque me sobra. Y si me sobra, ¿cierto? No cabe de manera exacta. Entonces un divisor es un número que cabe en otro, número mayor, una cantidad exacta de veces. Esto, chiquillos, a mí me interesa que ustedes le pongan pausa al video ahora, ¿ya? Y lo escriban en su cuaderno, como una manera de recordar, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos aprendido? Y le colocan ahí como título, recordatorio. Y lo escriben en su cuadernito, ¿vale? Para que sepan y no se les olvide estos 3 conceptos que son ultra importantes para lo que vamos a ver. Bien, eso con respecto a lo que habíamos aprendido. Ahora vamos a ver los grandes temas que tenemos que trabajar ahora. Y los grandes temas que tenemos que ver son los números primos y los números compuestos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un número primo? Bien, un número primo es un número que solamente lo va a dividir el 1 y sí mismo. O sea, sus únicos divisores que lo dividen de manera exacta va a ser el 1 y sí mismo. Bien, por ejemplo, si yo quiero anotar el número, veamos con la tablita, por ejemplo, el número 2. El número 2. ¿Qué pasó con esto? No me funciona. Ya, el número 2, por ejemplo. El número 2 solamente lo divide el 1, ¿cierto? Y el 2. No hay otro número que lo pueda dividir de manera exacta. Bien, no va a haber otro. ¿Por qué? Si lo divido por 3, por ejemplo, tengo 2 chocolates y lo quiero dividir en 3 personas, ya lo voy a estar dividiendo, ¿cierto? En partes, en la parte decimal. Por lo tanto, no es una parte entera. No puedo pensar que el número 2 va a ser un número entero. Por lo tanto, dice que un número primo es mayor que 1 y solo tiene 2 divisores, ¿ya? Que es el 1 y el propio número. Bien, entonces, por ejemplo, no sé si van a alcanzar a ver acá. Si yo coloco el 2 y lo divido por 1, ¿verdad? 2 en 1 cabe 2 veces, me sobra 0, ¿verdad? Entonces el 2 tiene como divisor el 1. Y también puedo decir que 2 dividido en 2 me cabe una vez, resto 0. Entonces puedo decir, ¿verdad?, que el 2 es un número primo. Bien,
Vamos con el número 3. ¿Ya? El número 3, ¿verdad? Es dividido por 1, ¿cierto? El 1 en el 3 cabe 3 veces. Cabe 3 veces, ¿cierto? Y también el 3 lo puedo dividir de manera exacta por 3. 3 en 3 cabe una vez, ¿verdad? Por lo tanto, yo sé, ¿verdad? Que entonces el 2 es un número primo y el 3 también es un número primo, ¿verdad? Porque solamente tiene 2 divisores. Veamos, ¿qué pasa con el número 4? El número 4 lo puedo dividir por 1, ¿cierto? 1 dividido en 4 me da 4. El 4 también lo puedo dividir en 2. Tengo 4 pastillas, 4 dulces, y lo quiero repartir entre 2 amigos, ¿verdad? Entre 2 amigos, cada amigo le va a tocar 2 dulces. Bien. 4 dulces no lo puedo repartir entre 3 amigos porque no me da uno para cada uno, ¿verdad? Uno enteros. Tengo que empezar a dividir uno de los dulces. Pero sí lo puedo dividir entre 4 amigos, ¿verdad? Y 4 entre 4 me va a dar una vez. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, el 4 tiene 3 divisores. ¿Bien? 1, 2, 3. Y si tiene más de 3 divisores, o sea, 3 o más divisores, le vamos a llamar número compuesto. ¿Bien? Entonces, números primos van a ser aquellos que tienen solamente 2 divisores y los números compuestos van a ser los que tienen 3 o más divisores. ¿Ok? Los números primos solamente van a ser el 1 y sí mismo, el mismo número, y el número compuesto va a tener muchos más. Entonces, veamos el 5, por ejemplo. El 5 lo puedo dividir por 1, ¿cierto? Bueno, todos los números son divisibles por 1, me va a dar 5. No lo puedo dividir por 2, ¿verdad? Porque es un número impar. No lo puedo dividir por 3 porque tampoco me va a dar una cantidad exacta para los integrantes. Por 4 tampoco puedo. Y por 5 sí lo puedo dividir. 5 en 5 me va a caber una vez. Por lo tanto, el 5 es un número primo. Bien, veamos el 6. 6 dividido en 1 me da 6. 6 lo puedo repartir entre 2 personas, me va a dar 3. El 6 también lo puedo dividir por 3, ¿verdad? Tengo 6 dulces, lo reparto entre 3, me va a dar 2 dulces para cada uno. El 6 no lo puedo repartir entre 4, ¿verdad? Por 5 tampoco lo puedo dividir, pero 6 sí lo puedo dividir entre 6. Tengo 6 arepas y las quiero repartir entre 6 niños. Cada niño tocó una arepita rellena con jamón y queso. Por lo tanto, el 6 es un número compuesto, no es un número primo. ¿Bien? Entonces, chiquillos, acá queda claro que los números primos, vuelvo a repetir, son los números que van a ser divisibles por sí mismos y el 1. Y los números compuestos tienen más de 3 o más divisores. Entonces acá, por ejemplo, el 7 es un número primo, el 11 es un número primo, el 13 es un número primo, el 17, el 19, bien, el 23, alguien me podría decir, profe, el 21. Entonces, si yo me sé las tablas de memoria, ¿verdad? Y me puedo aprender los criterios de divisibilidad, voy a recordar que el 21, ¿cierto? Si sumo los dos dígitos me da 3. Y 3 es un múltiplo de 3, ¿verdad? Entonces puede ser divisible por 3, y por 7, y por 1, ¿verdad? Entonces tiene muchos divisores. Entonces no es un número primo. Pero el número 29 sí lo es. Me queda un poquito grande, eso lo vamos a deshacer. Ya, perdón. Ahí, 29. El 31. ¿Ya? Y ahí van a seguir ustedes, o si no este video va a quedar muy largo y les va a aburrir. Entonces, lo que aprendimos hoy día fue, ¿verdad? Lo que son los números primos y los que son números compuestos. Y ahora ustedes van a estar preparados
para poder desarrollar